Bueno, buenas tardes, buenas noches. Damos inicio a este cuarto encuentro de formación nacional y regional en el que hoy vamos a intentar meditar y pensar con el Papa Francisco este gran tema que es la educación de los hijos y la transmisión de la fe. Recordábamos el otro día que cuando el año pasado les mandamos a todas las fraternidades preguntas sobre el tema de familia, una de las cuestiones que más pidieron es esta que vamos a tratar hoy. La cuestión de cómo nos relacionamos con nuestros hijos, cómo es el trato con ellos y cómo les transmitimos la fe. Es como que fue el tema más pedido y más requerido por los hermanos. Bueno, hoy intentaremos junto a Iván y Malvina de Jufra, Enrique, Silvia y Víctor de la región NOA 2 hacer un breve recorrido por algunas catequesis y textos del Papa Francisco y después vamos a intercalar comentarios nuestros y como venimos haciendo hasta ahora, daremos al final unas preguntas para meditar cada uno y dar espacio al compartir. Decíamos recién que estamos con el corazón bien ensanchado después del capítulo. Saben muy bien ustedes que después de un capítulo venimos como caminando por el cielo, más o menos, de habernos encontrado estos días y haber compartido y abrazado, así que nos da una alegría también poder ver a aquellos que, si bien no los pudimos abrazar presencialmente, hoy los tenemos aquí. Bueno, muy bien, damos inicio entonces y vamos a compartir un PowerPoint para que no me desordene, que lo tengo que abrir. Ahí lo puedo compartir. Vamos a ir igual del PowerPoint. Y en este encuentro entonces, en lugar de empezar con el texto del Papa Francisco, vamos a empezar con dos testimonios. Por un lado, le hemos pedido a Malvina que nos cuente cuál ha sido su experiencia en este tema y luego a una hermana de la OFS en relación con sus hijos. Malvina, te escuchamos. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, un poco cuando empezamos a armar este encuentro, fuimos compartiendo la vida de cada uno, ¿no? Hablamos de nuestros padres, de nuestros hijos, de nuestras familias, y les había comentado un poco a los hermanos que justamente cuando yo era más jovencita, no estaba tan cerca de Dios. eh, de chiquita, bueno, de más adolescente, yo le quebranté mucho a mis padres y, y ellos siempre fueron muy religiosos, ¿no? Mi mamá fue ministra de la Eucaristía desde muy joven y mi papá entró un poco más grande ya al grupo misionero, pero ellos estaban muy cerca de la iglesia, nos llevaban a misa y demás. Y yo les contaba que en un momento yo me había enojado mucho con mi mamá, entonces dije, no, yo cerca de Dios no voy a estar porque mi mamá ama que yo esté cerca de Dios, entonces yo me voy a alejar. Y, y nada, estuve mucho tiempo alejada eh, para hacerle la contra a mi madre y también porque siento que si bien fui a colegios religiosos y demás, eh, todavía no lograba tener ese encuentro con Dios. Entonces yo decía, no, a mi mamá le gusta que yo vaya a misa, yo no me voy a ir a misa. A mi mamá le gusta que yo le ayude en la iglesia, yo no le voy a ayudar en la iglesia. Y después pasó el tiempo y una de mis primas había hecho un retiro de acá, de la casa de San Damián, de Pascua Joven. Y yo me decía, Malvi, ¿no te animás a ir? No, le decía yo, no, gorda, yo no quiero saber nada con eso, no quiero saber nada, no quiero saber nada. Hasta que me lograron convencer y yo logré convencer a dos amigas más para que me acompañen porque no me iba a ir sola. Y en ese momento, antes de entrar al retiro, miro al cielo y supuestamente yo hablando con Dios, ¿no? Y le digo, bueno, si tenés un camino para mí, mostrame ahora o me perdés para siempre.
claro, como si Dios me iba a perder para siempre, ¿no? O como si no, ya no tuviese tenido un camino para mí. Bueno, la cuestión, entré al retiro. De los 4 días que estuve ahí, lloré los 4 días. Eh, Fue un retiro muy lindo. Ahí fue que conocí el carisma franciscano, que me conquistó completamente desde el día uno. Y, y bueno, cuando salgo del retiro, eh, yo decía, bueno, ¿y cómo sigo? Porque vieron que cuando uno sale de un encuentro o de un retiro, sale con la batería al 100 y después, bueno, la vida cotidiana va desgastando un poco y se va agotando la batería. Entonces hice todas las propuestas de la Casa de San Damián en ese momento, que tuvimos otro retiro que fue Alberna, y el Camino de Maús, que era un encuentro por mes, 6 meses. Y el último que me quedaba por hacer, los chicos cuentan cuando, se ríen cuando les cuento, era el de novios, que no pude hacer porque para hacerlo tenía que encontrar un novio que me dure 6 meses, no funcionó, entonces fue la única experiencia que, bueno, no pude hacer. Y en uno de los últimos encuentros de Maús, yo estaba triste porque ya no podía hacer más ningún retiro porque los había hecho todos. Sí ayudaba en el servicio y demás para la gente que lo hacía por primera vez. Y estaba sentada cenando y un fray, eh, Freddy, capaz que muchos lo conozcan, Freddy me dice que Elías quería formar un grupo que, y le digo, bueno, pero tiene que ser el fin de semana porque yo trabajo a la mañana y estudio a la tarde. Y en ese momento todavía estaba cursando el profesorado, entraba a las 6 y salía a las 11. Entonces se me complicaba mucho porque estaban todos en ese rango horario. Y me dice, sí, sí, son los sábados a las 5 así que te esperamos. Y bueno, ahí en septiembre del 2016 aprox, me fui al primer encuentro de Jufra y acá estoy, casi 8 años después, en la misma casa. Con Iván el otro día nos acordábamos y él me decía, qué loco que en esta misma casa donde vos le pediste al Señor que te muestre un camino, en esa misma casa se hizo nuestro capítulo electivo, donde me eligieron para cumplir el servicio de formación nacional. eh, y nada, fue muy movilizante, fue muy lindo también. Dios me dio la oportunidad de estar compartiendo hoy un servicio con, una- con distintas personas que no eran mi fraternidad de inicio, a las cuales amo, porque la verdad me encanta trabajar con ellos. Eh, y nada, Dios me mostró el camino y la verdad me hizo muy feliz. Después de eso me amigué con mi madre. Después de ese retiro también me amigué con mi madre, así que ninguna madre salió herida después de esta anécdota. Y nada, la verdad que por ahí uno por el enojo o por un malentendido o sea, con nuestros padres, con nuestros hijos, o con cualquier persona que queremos mucho, quizás nos alejamos de Dios o nos alejamos de nuestro camino, ¿no? Y, y también me dio a mí misma siempre, porque es algo que también siempre digo en muchas oportunidades cuando tengo, que, que a veces nosotros rezamos por lo general el Padre Nuestro y decimos que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad, y a veces cuando se hace su voluntad y no la nuestra, por ahí nos enojamos y también nos alejamos. Eh, y él me demostró que sus tiempos no eran los míos y también después de ahí yo entendí que el encuentro de Dios con cada uno lleva su proceso, lleva su tiempo y hay que respetarlo, ¿no? Pero nada, les contaba un poco eso, porque justo hablábamos de la adolescencia y demás. Gracias, Malvina. Bueno, me imagino que tu mamá hoy verte debe estar feliz. Después, si querés, nos contás cómo es hoy tu relación con tu mamá. Pero también después vamos a ver qué dice el Papa sobre los adolescentes, ¿no? Ahí vamos a ver eh, algunas cosas que dice el Papa Francisco para ayudarnos a comprender. Y Silvia, ¿vos qué tenés para contarnos? Bueno, buenas tardes a todos, paz y bien. Eh,
Mi testimonio es como mamá de familia. Tengo dos hijas, una tiene 30 años, va a cumplir en diciembre la mayor y la segunda 27. Como madre pienso, junto con, bueno, con Enrique, que las hemos criado, las hemos educado, hemos tratado de hacer lo mejor posible siempre. Desde mi parte, he tratado de hacer y de vivir con ellas todo lo que no he vivido yo desde lo que soy hija con mis padres. Comentábamos también en el encuentro que antes, o por lo menos la generación nuestra, tal vez nuestros padres no eran mucho de hablar, era simplemente decirnos las cosas que teníamos que hacer o no nos daban mayor explicación cuando nos decían algo, ¿no? Entonces, eh, al, al criar a mis hijas, siempre he tratado eso, ¿no? De hablar, de conversar, de decir, de explicar el porqué de las cosas. Y bueno, a las dos de la misma manera, siempre en todo, hasta desde que han nacido, tratando de no marcar diferencias. Siempre la escuchaba a mi suegra, ¿no? Comprar las dos cosas por igual para que no se resientan unas y otras. Pero más allá de eso, en cuanto a la educación, eh, lo mismo para las dos, de la misma manera. Sin embargo, como somos diferentes, como somos personas únicas y cada hijo es diferente, eh, tengo una hija que, bueno, o sea, las dos, por ejemplo, de niñas, las hemos llevado con nosotros a la iglesia, hemos ido, como éramos OFS, las hemos llevado a JUFRA, las hemos invitado a participar, han estado un tiempo, pero después ya cuando han alcanzado su madurez, pienso, bueno, una decide quedarse en lo que es el ámbito de la iglesia y la otra no. Es su decisión y creo que hay que aceptar como, como aceptar esto que decía, ¿no? De que somos únicos y de que Dios también tiene preparado para cada una de ellas algo especial. De todas maneras, estoy conforme porque son dos personas muy buenas, son dos personas que, digamos, como padres podemos sentirnos orgullosos porque han llegado digamos, a desarrollar su vida profesional. Una está casada, la otra no. Eh, Quizás no como nosotros hubiéramos pensado o planificado para ellas, porque de hecho son ya personas libres que han decidido de alguna manera armar y decidir su vida. Solamente hemos sembrado en ella y como decíamos en el capítulo, como padres hacemos eso, tiramos la semilla y luego Dios y ellas mismas se encargan de, de hacer que esa semilla fructifique. Eh, Solamente lo hermoso que es, tengo para decir esto, ¿no? El ser padres, el ser madre, quizás a contracorriente de lo que nos plantea la sociedad ahora. Para mí ha sido realizarme por completo como mujer. Siempre desde niña o desde adolescente en el colegio nos enseñaban eso, que la realización la encontrábamos con los hijos, con la familia, tan distinto a lo que ahora nuestros jóvenes reciben eh, de alguna manera eh, tirando todo esto, ¿no? O sea, los paradigmas en los cuales los jóvenes están parados hoy son muy distintos a los que nosotros nos hemos criado. Bueno, este es mi testimonio como madre de familia. No sé si Enrique quiere decir algo. Bueno, con Tucci, como dice,
Tucci, para nosotros, para algunos de ustedes también que la conocen así, o Silvia, tal cual, ¿no? Ese es nuestro testimonio. Hemos intentado que las dos crezcan de la misma manera, de que reciban la misma educación en la fe. Bueno, pero como decimos siempre, los tiempos de los hombres no son los tiempos de Dios. Entonces esperamos, la semilla está sembrada y bueno, hay que seguir dándole ejemplo para que ellas algún día o ella algún día pueda volver. No, no es que se ha ido, no es que se ha ido, sino que sí va algunas veces a misa y esas cosas, por ahí se confiesa, pero bueno, hay que darle tiempo. Ya están con 30 años, ya han pasado las adolescencias, digamos, ahora que se hablan de las adolescencias tardías, pero bueno, ya están, como decía Tucci, maduras y haciendo su vida. Gracias a ambos, gracias a ambos. Vamos a ver qué nos dice el Papa Francisco sobre esto. Ahí nosotros agarramos todos los textos que encontramos, nos lo dividimos por gustos, cuál nos parecía que cada uno podía guiar, así que lo que vamos a hacer primero es hacer una lectura un poquito de las mismas palabras del Papa Francisco, de lo que él fue diciendo en diferentes encuentros. ¿Me vas a ayudar, Víctor, primero? Ahí voy a compartir. El primer tema es de una catequesis del Papa que directamente trata sobre los hijos. Así es. Buenas noches a todos. A mí me ha tocado justo el primer texto que para mí ha sido muy rico también por el hecho de ir viendo y enriqueciéndome de a poco con esto de lo que iba contando el Papa Francisco y que nos ayuda a pensar en cierta forma a todos. Yo soy papá de dos hijas, bueno, al igual que Enrique, pero estamos en distintos periodos. Yo tengo una de 7 y otra de 8, que se llevan 1 año y 5 meses las dos, así que, o sea, tenemos experiencias a mí desde lo más chico, de que por ahí ser padre no es tan sencillo. Es muy lindo, pero no es sencillo. El hecho de ir acompañando, como decía Enrique Tucci, también el deseo de cuando mis hijas sean, obviamente, vayan creciendo y siendo más grandes y puedan ir desarrollando su vida, o sea, poder ir acompañándoles. Y aquí dice, en la primera frase en la que planteaba el Papa, dice, existe un estrecho vínculo entre la esperanza de un pueblo y la armonía entre las generaciones. Y debemos pensar bien esto. Esto es un aspecto fundamental en lo que iba el Papa, y creo que hoy muchas veces este vínculo se está como muchas veces cortado. Y es fundamental este vínculo entre padres, hijos, abuelos también, que es importantísimo. Y lo primero que les quería plantear es, ¿qué se nos viene a la cabeza cuando pensamos en hijos? Eh, Hoy, por ahí charlando con alumnos que han sido míos, yo soy docente también, alumnos que ya son grandes, que tienen algunos hasta 40 años, porque empezaron muy joven siendo docente, y son profesionales y no quieren tener hijos todavía, por el hecho de decirnos que prefieren priorizar su profesión en algo como charlaba hace rato de Tucci, y que muchas veces después veo en muchos de ellos que cuando quieren ser padres les cuesta. Y después muchas veces me contaban el hecho de la tristeza de no poder ser padres. Pero después cuando vayamos viendo aquí el tema, vamos a ir viendo cómo el Papa Francisco plantea distinto y que muchas veces nosotros no nos damos cuenta. El Papa empezaba en su audiencia general, esta ha sido del 11 de febrero de 2015, empezaba con una frase de Isaías, y como la ven, dice, tus hijos se reúnen y vienen hacia ti, vienen tus hijos desde lejos, a tus hijas la traen en brazo, entonces los verás y estarás radiante, tu corazón se asombrará.
Y plantea algo, esta imagen de Isaías, muy lindo, del hecho de ese encuentro entre padres e hijos, y que por ahí, bueno, a mí me tocó hoy vivir o sea, con mi familia, con mis hijas, con mi señora, y el hecho de poder ir al encuentro de mi viejo y poder abrazarlo y saludarlo es algo muy, muy lindo. Y el Papa decía, esta lectura es una imagen de la felicidad que se realiza entre el reencuentro entre padres e hijos que caminan juntos hacia el futuro de libertad y paz. Y la verdad, este encuentro es muy lindo, y los hijos son la alegría de la familia y de la sociedad. Y esto es algo que realmente no nos tendríamos que olvidar nunca. Muchas veces vemos, por ahí cuando tenemos no me pasó en la iglesia, pero sí en otros lados, donde si hay una reunión, se está charlando, y muchas veces a los niños lo ven como que estén en silencio, que no molesten, y en realidad los niños deben ser la alegría y el futuro en realidad no el futuro, ya son el presente nuestro, y que cambian nuestras vidas. Y esto es algo que les decía recién, en lo que los hijos no son un problema modo de realizarse, y mucho menos son una posesión de los padres. Y esta es una frase que el Papa Francisco me ha hecho pensar muchísimo, como muchas veces los padres nos creemos dueños de los hijos, nos creemos dueños de decidir el futuro de los hijos. Me ha pasado justo por ahí cuando leía esto de un hermano mío, que, o sea, él deseaba ser jugador de básquet, ser jugador de básquet, y nunca se le pudo dar. Y en su hijo, desde que era chiquito, de los 5 años, los mandaba al club de básquet y le inculcaba que tenía que ser jugador de básquet profesional. Hoy juega al básquet su hijo, y por ello pensaba si realmente es el deseo de su vocación como hijo, o ha sido una vocación como impuesta por su padre. Y que esto es una de las cosas que tenemos que tener o sea, mucho cuidado en el hecho de crearnos dueños de nuestros hijos, que nuestros hijos cumplan los sueños que por ahí nosotros hemos tenido y no hemos podido realizar. Y después aquí hay otra cosa que el Papa que me ha pegado mucho, que dice: los hijos son un don, un regalo de Dios. Cada uno es y al mismo tiempo está inconfundiblemente unido a sus raíces. Y aquí hay algo que yo le agregaría a esto, que también cuando iba leyendo y pensaba, y me gustaría contarlo como experiencia también para mí: los hijos son un milagro. Me ha pasado a mí con mi señora, bueno, después de casarnos, mi señora no podía quedar embarazada, nos hemos ido a hacer estudios con el médico, y el médico le dice a mi señora que por una cuestión de salud, que ella tiene el síndrome metabólico, difícilmente iba a quedar embarazada, pero iba a necesitar un tratamiento largo, y que después de ese tratamiento recién podía llegar a quedar embarazada. Entonces, obviamente mi señora se viene abajo en la cuestión de su estado de ánimo, y bueno, nos toca, nos vamos a Catamarca, a la Virgen del Valle, y bueno, los dos decidimos ir a la Virgen del Valle a pedirle la ayuda de la Virgen. Y cuando volvemos de Catamarca, mi señora vuelve embarazada. Y por ahí, bueno, obviamente la alegría de nosotros, vamos al médico, y el médico, cuando llega, después de unas semanas de ahí que vamos a Catamarca a pedirle a la Virgen, el médico me dice: ¿de cómo andas por acá? Y no me vas a decir que estás embarazada. El médico, y le decimos: sí, estoy embarazada. Bueno, el médico le hace hacer los análisis de sangre, sí, estaba embarazada, y le dice, o sea, le digo algo, ¿no? O sea, que vos estés embarazada es un milagro, porque en realidad mi señora no podía estar embarazada. Y bueno, así a nuestra hija le terminamos poniendo el segundo nombre, Milagro. Y que por ahí nos olvidamos de esto, de que los hijos son un regalo de Dios, y un don al cual no podemos sentirnos dueños. Y que lo único que podemos hacer es acompañarlos, como decía la Tucci y Enrique, y estar con ellos
en este camino que es la vida. Y después el Papa seguía: ser hijo e hija, según el designio de Dios, significa llevar en sí la memoria y la esperanza de un amor que se ha realizado precisamente dando la vida a otro ser humano, original y nuevo. Y esto es algo fundamental. Yo pienso, justo cuando leía eso, nos ha tocado estar con un médico, charlando con un médico, y nos decía, bueno, que muchos hijos tienen hoy en día muchas cuestiones, muchos problemas, y que muchas veces el médico le planteaba, y charlando con nosotros, bueno, o sea, estas situaciones se dan muchas veces con algunos hijos, pero vos cambiarías a tu hijo y que no tuviera esto, bueno, entonces no sería este hijo. O sea, el hecho de la importancia de estar agradecidos con Dios por ese hijo que nos regala, porque son un regalo de Dios, y que no podríamos, y obviamente yo a ninguna de mis dos hijas la cambiaría por otro, y estar agradecido por Dios por ese regalo que nos da. Dice: se ama un hijo porque es hijo, no porque es hermoso o porque es de esta o de otra manera. No, porque es hijo. No porque piensa como yo o encarna mis deseos. Un hijo es un hijo, una vida engendrada por nosotros, pero destinada a él, a su bien, al bien de la familia, de la sociedad, de toda la humanidad. Y esta frase me hace pensar mucho en lo que comentaban hace rato, y por ahí me pasa con uno de mis hermanos, que nosotros somos 5 hermanos. De los 5, 4 nos llevamos bien con mi viejo y uno que se lleva para atrás, que casi no pueden charlar. Y por ahí cuando charlo con mi viejo, vengo, nos vamos a hacer unas cosas, siempre juntos, él me dice, o sea, qué difícil que es para él tener un hijo que se lleve mal, pero que a pesar de las veces que le contesta mal o la mala relación que tienen, le duele mucho porque es un hijo y lo siente como hijo y lo ama como hijo. Y que muchas veces los hijos nos olvidamos de todas esas cosas que por ahí pasan los padres. O sea, hoy siendo padre, valoro muchas cosas de mi viejo, que seguramente la ha pasado y que bueno, ahora me toca pasarla a mí, pero que muchas veces no caemos en cuenta en eso. Y otra de las cosas que decía el Papa, dice: de ahí viene también la profundidad de la experiencia humana de ser hijo e hija. Los hijos son amados antes que lleguen. Y eso es cierto. Es decir, nos ha tocado, creo que a todos los que hemos sido padres, de saber que en el vientre de Nuestra Señora está una vida nueva, que es amada, obviamente, que es querida, que por ahí estamos, charlamos, y por ahí pensaba cuántos hijos que por ahí vienen no son deseados, no son esperados, y que por ahí, obviamente, ellos no tienen la culpa, pero, o sea, creo que cada uno de ellos también lo siente. Ser hijos es la condición fundamental para conocer el amor de Dios, que es la fuente última de este auténtico milagro. En el alma de cada hijo, aunque sea vulnerable, Dios pone el sello de este amor, que es el fundamento de su dignidad personal. Una dignidad que nada ni nadie podrá destruir. Y es cierto, hoy justo charlaba con mis alumnos con la lectura del Evangelio de hoy, y les decía el hecho de cómo nos olvidamos que en cada uno de los que están a mi lado, de cada uno de mi prójimo, ahí también está Dios. Y cómo en cada uno de ellos, sobre todo en mis hijos, y en el caso mío de mis hijas, tengo que aprender a encontrar a ese Dios vivo y presente que está en cada uno de ellos, a pesar de que a veces que me enojo, a pesar de veces que reniego, pero que sí o sí tengo que aprender a descubrir. Y esto es algo que a mí me ha llamado, o sea, me ha llamado mucho la atención, y que es algo que muchas veces lo he visto. Dice: hoy parece más difícil para los hijos imaginar su futuro. Los padres han dado... Capaz que llego justo, pero tengo que entregar dos. Claro. Dice: hoy parece más difícil para los hijos imaginar su futuro. Los padres han dado quizás un paso atrás y los hijos son más inseguros al dar pasos hacia adelante. Hoy lo veía muchas veces y lo charlaba un montón de veces con mi señora,
que muchos padres hoy en día tratan de que su hijo no se golpee, que no sufra, que no corra ningún riesgo, que lo tenga siempre atento y cuidado, y muchas veces no nos damos cuenta que los volvemos más inseguros. O sea, nuestros hijos tienen que aprender a hacerse responsables, si cometen solucionarles las cosas, sino ayudarlos a que ellos lo solucionen y aprendan a dar pasos adelante. Dice, el Papa también Francisco decía, el Padre Celestial no da pasos atrás en su amor por nosotros, jamás. Va siempre adelante. Y no, si no puede ir adelante, nos espera, pero nunca va para atrás. Quiere que sus hijos sean intrépidos y den pasos hacia adelante. Y esta es una de las cosas que les decía, es fundamental, el hecho de que ayudemos a nuestros hijos a enfrentar sus dificultades y no que nosotros las solucionemos. Los hijos deben tener miedo del compromiso de construir un mundo nuevo. Es justo que deseen que sea mejor que el que han recibido, pero hay que hacerlo sin arrogancia, sin presunción. Hay que saber reconocer el valor de los hijos y que se debe honrar siempre a los padres. Y esta es una de las cosas que el Papa también remarcaba, el hecho del cuarto mandamiento de honrar a padre y madre, y que muchas veces hoy en día es una sociedad que se olvida de los mayores. Hay veces que él hacía referencia a cómo muchas veces a los mayores lo guardamos como en el ropero, en los geriátricos, y que en realidad yo me acuerdo antes cuando era niño, mis abuelas han quedado en mi casa, mis viejos las han cuidado, han acompañado hasta que han partido, y que yo sé, y lo charlo también con mi señora, que es responsabilidad de nosotros también en los momentos donde nuestros padres, en el caso mío, que el único que queda es mi papá, porque mi suegro, mi vieja y mi suegra ya han partido por el Señor, el hecho de cómo podemos acompañarlo y nunca dejarlo solo, que también son fundamentales para nuestros hijos. Dice, el vínculo virtuoso entre las generaciones es garantía de futuro y es garantía de una historia verdaderamente humana. Y esto es lo que les decía, es así. Una sociedad de hijos que no honran a sus padres es una sociedad sin honor. Cuando no se honra a los padres, se pierde el propio honor. Es una sociedad destinada a poblarse de jóvenes desapacibles y ávidos. Y es así como les decía hoy, hay muchos lugares llenos de geriátricos donde terminan muchos abuelos y que en realidad es algo que como sociedad también deberíamos replantearnos, dice. Pero también es una sociedad avara de procreación, a la que no le gusta rodearse de hijos, que considera sobre todo una preocupación, un peso, un riesgo. Es una sociedad deprimida. No tener hijos es una elección. Y hace rato les contaba de cómo alumnos míos que ya son grandes, desarrollarse profesionalmente. Dicen, primero construyo mi casa, tengo dinero, tengo un buen pasar económico y después pienso en tener hijos. Y me ha pasado ver familias, o sea, matrimonios que después de los 40 recién quieren empezar a tener hijos, y he visto a muchos de ellos tristeza en no poder tener hijos, incluso quedar embarazadas y perder los hijos por las complicaciones que tiene tener hijos teniendo una edad un poquito más grande en la cuestión de la juventud. La vida se rejuvenece y adquiere energía multiplicándose. Se enriquece, no se empobrece. Es decir, creo que la alegría más grande de un hijo es aprender a encontrarse con su padre, aprender muchas veces a cambiar el rol. Y lo he visto, como les decía, en mis abuelos, el hecho de cómo sus hijos, que eran mis viejos, se han terminado haciendo caso, haciéndose cargo de sus padres, y cambiamos el rol. Cuando el hijo se convierte en padre de su padre. Y creo que a muchos de nosotros nos ha tocado o nos va a tocar, y creo que no hay más linda experiencia de poder devolver todo ese amor y todo el esfuerzo que nos han dado nuestros padres en cada día de nuestras vidas.
Gracias, Víctor. ¿Querés contarnos de dónde sos? Para los que no te Sí, conocen. bien, yo soy, bueno, mi nombre es Víctor San, soy hermano de la OFS de Santiago del Estero. Comparto ahí mi experiencia con Enrique, con la Tucci, nos conocemos hace años. Por eso yo por ahí los miro mucho, porque justo ellos son muy similares a nosotros. Tienen dos hijas que más o menos se llevan la misma edad que las nuestras, que yo las veía antes que estaba casado, que eran chicas, que estaban en juglares y después han ido creciendo y que por ahí nosotros con mis señores que de allá ni los vemos por ahí la experiencia de ellos y los vemos como ejemplo en muchas de las cosas de la crianza de sus hijas y la tomamos como experiencia. Yo no he sido, algo que contaba siempre, no he sido de la Acción Católica, yo no he sido de la CUFA, yo he sido de Acción Católica. He hecho confirmación en la parroquia de San Francisco, he sido de Acción Católica y después un amigo me muestra a Francisco, me termino enamorando de Francisco, dejo la Acción Católica y me voy a la OFS. Y hemos entrado con mi hermano siendo chicos, o sea, hoy tengo 48, pero tenía 21 años cuando he entrado a la OFS. Y algo que les contaba, muchas veces cuento, cuando en ese tiempo no había jóvenes, en la OFS era toda gente mayor, incluso Enrique en esa época no estaba ni Enrique ni Bertucci, ellos han estado en la CUFA, después entró en la OFS, y contaba, veníamos a las 8 de la mañana de bailar en boliche y pasamos derecho al desayuno, pues los desayunos eran los terceros domingos a las 8 de la mañana ahí en el convento, ahí en el comedor de los frailes, así que era pasar derecho del boliche a la OFS Ujú. y desayunar y después ir a una casa a dormir. Mm. Pero la verdad que ha sido una muy linda experiencia y no me Hermoso. arrepiento de nada, de verdad. Imagino las anécdotas que tendrán. Sí, te imagino. Bueno, antes de escuchar a Silvia, vamos a poner un pedacito ahora de una de estas audiencias del Papa Francisco para escucharlo a él. A ver qué podemos escuchar. Es un pedacito nada más. Hoy deseo reflexionar sobre la educación de los hijos como vocación natural de la familia. La alianza educativa está en crisis en nuestro día, está rota. Los síntomas son muchos. Por una parte hay tensiones y desconfianza entre padres y educadores. Por otra parte, cada vez son más los expertos que pretenden ocupar el papel de los padres, que los cuales quedan relegados a un segundo lugar. Es necesario favorecer la armonía, el diálogo y la colaboración entre los diversos agentes de la educación. El papel de los padres es insustituible. Solo ellos pueden compensar algunos errores. Sin embargo, a veces se encuentran paralizados por miedo a equivocarse ante la complejidad de la vida actual y las nuevas exigencias de sus hijos. La Iglesia está llamada a acompañar la misión educativa de los padres, sobre todo con la luz de la palabra de Dios que funda la familia sobre el amor. El mismo Jesús recibió una educación familiar que le ayudó a crecer en edad, sabiduría y gracia. Si la educación familiar recobra su protagonismo, muchas cosas cambiarán para bien. Es hora de que los padres y las madres regresen de su exilio, se han autoexilado de la educación de los hijos y se impliquen plenamente en la educación de los hijos. Bueno, acá es muy interesante esta catequesis del Papa y en relación incluso con el rol que hoy tiene la escuela, ¿eh? Yo sé que aquí hay muchos docentes, pero ahora, Silvia, te voy a compartir entonces para que vos puedas retomar esta lectura y nos ayudes a ver lo que el Papa dice aquí. ¿Mm? Ahí comparto de nuevo. Bueno,
Aquí acabamos de escuchar al Papa que nos hace un diagnóstico de cómo está la sociedad con respecto a la educación, ¿no? Nos habla de que se ha roto el pacto educativo. Vemos una escuela que educa según algunas leyes que se imponen, los padres que también están ausentes en algunos casos, o con miedo, como el mismo Papa lo dice, ¿no? Miedo a equivocarse, y por eso también a veces no actúan. El Papa nos recalca hace bastante tiempo este tema en cuanto a la educación de los hijos, y al final describe un término muy fuerte. Dice que los padres están exiliados, se han autoexiliado de la educación de los hijos. Entonces queríamos recorrer esta catequesis de él un poco con sus propias palabras, más allá del diagnóstico que nos da. ¿Cuál es la misión de los padres? ¿Por qué tenemos que volver a recalcar, volver a leer, a saber lo que nos marca, lo que nos dice la catequesis, que los padres son los principales educadores de sus hijos? Esa misión no se puede relegar, no se puede delegar en otros, ¿no? Entonces, nos dice el Papa, no cabe duda de que los padres, o más bien ciertos modelos educativos del pasado, tenían algunas limitaciones. Ningún tiempo es igual a otro, y tampoco los seres humanos que habitamos en cada época. Pero también es verdad que hay errores que solo los padres están autorizados a cometer, porque pueden compensarlos de un modo que es imposible para cualquier otra persona. En el hecho de educar, los padres cometemos errores, pero estamos movidos por el amor, y por eso es que nos dice el Papa, tenemos derecho a equivocarnos, porque es el amor el principal ingrediente que hay en la familia. Y todo lo que se hace por amor, de hecho, es el perdón el que está presente, ¿no es cierto? Como nosotros mismos, cuando hemos sido chicos y hemos juzgado a nuestros padres por alguna acción, y sin embargo, con los años, al crecer, nos damos cuenta que han sido movidos por el amor en cada uno de sus actos. También los hemos perdonado y nos hemos perdonado a nosotros mismos, creo. Muchos padres se ven secuestrados por el trabajo y otras preocupaciones, molestos por las nuevas exigencias de los hijos y por la complejidad de la vida actual, y se encuentran como paralizados por el temor a equivocarse. Es lo que hablábamos. El problema, sin embargo, no está solo en hablar. Es más, un dialoguismo superficial no conduce a un verdadero encuentro de la mente y el corazón. Sabemos que las palabras son importantes, pero mucho más que las palabras son nuestras acciones como padres, nuestro ejemplo de vida. A veces creemos que hablar a los hijos, como decía al principio, hablarles y tratar de hacerles entender la vida de alguna manera, es mejor que actuar, que hacerlo carne, que hacer carne todas estas palabras que decimos. Y para ellos, como todo, como siempre decimos, yo soy catequista de prebautismal, y les decimos a los padres, ¿no?, que los niños aprenden siempre imitándonos desde niños, desde chiquitos, en la manera de hablar, en los gestos, nos copian. Y así como nos copian en estos aspectos tan chicos, también nos imitan en nuestras buenas acciones. También nos imitan en lo que nosotros queremos enseñarles con palabras, pero que a veces somos o tenemos esa incoherencia de que decimos algo y hacemos lo contrario. Pero también somos humanos, también tenemos limitaciones, tenemos miserias.
todo esto es aceptable y es comprensible en la familia, porque como decimos, es el amor lo que nos mueve, en la mayoría de los casos. En la carta de San Pablo a los Colosenses, Pablo les dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, que eso agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, que no sea que pierdan el ánimo. Estas palabras que el apóstol, bueno, San Pablo sí, nos aconseja a los cristianos colosenses, también se aplican a nosotros, ¿no? Esta relación de que no solamente va de los padres hacia los hijos, que nos respeten y que nos deban honrar, como dice en el cuarto mandamiento, honrar y amar a los padres, sino también el respetar a los hijos en su libertad, sabiendo que la libertad, educarlos para esta libertad, que no solamente es elegir entre una y otra opción, sino elegir el verdadero bien, como nos dice el catecismo. Esta es una regla sabia. El hijo educado en la escucha y obediencia a los padres, quienes no tienen que mandar de mala manera, dice el Papa, para no desanimar a los hijos. Los hijos, en efecto, deben crecer sin desalentarse paso a paso. Esto es, digamos, lo que el Papa nos aconseja, pero ahora nos preguntamos, ¿cómo educar entonces? ¿Qué tradición tenemos hoy para transmitir a nuestros hijos? El Papa dice: intelectuales críticos de todo tipo han acallado a los padres de 1000 formas para defender a las jóvenes generaciones de los daños verdaderos o presuntos de la educación familiar. Estos nuevos paradigmas que hablaba al comienzo del encuentro, ¿no? De que se trata de tirar a la familia por la borda, todo lo que pueda hacer la familia no sirve. El crecer, como decía Víctor también, dentro de los jóvenes, ahora testimonios de alumnos, de jóvenes que no quieren procrear, no quieren tener hijos. Todo eso hace, como dice el Papa, de que esta familia que sigue siendo acusada, sigue siendo atacada, haya quedado también en nosotros, cristianos católicos, muchas veces en un segundo plano. Esto de que los padres, hace rato leíamos de que también tienen poco tiempo para sus hijos por la realidad económica que se vive, donde los dos tienen que salir a trabajar, pero se trata también de buscar creativamente ese tiempo de calidad para nuestros hijos, de dar prioridad, en muchos casos, a la familia, por encima del trabajo. Y pasando a la otra diapositiva, Débora, se ha abierto una brecha entre familia y sociedad, entre familia y escuela. Es lo que decía el Papa en el video, ¿no? El pacto educativo hoy se ha roto. La alianza educativa de la sociedad con la familia ha entrado en una crisis porque se ha visto socavada la confianza mutua. Pasamos a la siguiente. Las comunidades cristianas, entonces, están llamadas a ofrecer su apoyo a la misión educativa de las familias. Y lo hacen, ante todo, con la luz de la palabra de Dios. No tenemos otra manera, a partir del mismo Evangelio. Es la manera en que la Iglesia y todos los bautizados tenemos esta misión de anunciar el Evangelio. Y principalmente en nuestro hogar, a nuestros hijos, a cada uno de los miembros de la familia. La buena educación familiar es la columna vertebral del humanismo. Su irradiación social es el recurso que permite compensar las lagunas, las heridas, de las cuales hemos hablado en el capítulo, y que tanto hemos visto que todos estamos heridos, que todos cargamos con heridas, pero que también queremos ser buenos samaritanos y aprender a curar.
Necesitamos ser sanados para sanar. Y vuelta otra vez lo mismo, ¿no? Primero por casa, primero en nuestro hogar. Los vacíos de paternidad y maternidad que tocan a los hijos menos afortunados. Esta irradiación puede obrar auténticos milagros. Y en la iglesia suceden cada día estos milagros. Es así como en las comunidades parroquiales, ¿no es cierto? Muchas veces se pone de prioridad el tema familia, así como lo hemos tenido al tema familia desde el año pasado en nuestra formación. Y es precisamente por la gran necesidad que tenemos de salvar a la familia, de hacer algo, de acudir todos a salvar esta familia que tanto queremos y que, como hemos visto, es la base de la sociedad, como hemos aprendido y como verdaderamente es. Muchas gracias. Gracias, Silvia. Bueno, y ahora invito a Malvina y a Iván, entre los dos, a que hagamos la lectura donde el Papa hace referencia a este tema al cual le hemos puesto el título, ¿no? La conexión entre las generaciones y acompañar a los adolescentes. Acá hay dos catequesis del Papa Francisco. Dice, la conexión entre generaciones y acompañar a adolescentes. La situación actual está haciendo que poco a poco en la vida de todos nosotros, especialmente en nuestra familia, crezca la experiencia de sentirse desarraigados. El fenómeno creciente de la sociedad desarraigada, personas, familias, que poco a poco van perdiendo sus lazos, ese tejido vital tan importante para sentirnos partes unos de otros, partícipes con los demás de un proyecto en común. Es la experiencia de saber que pertenecemos a los demás en el sentido más noble del término. Es importante ser conscientes de esta atmósfera de desarraigo porque poco a poco se cuela en nuestra mirada y en especial en la vida de nuestros hijos. Una cultura desarraigada, una familia desarraigada es una familia sin historia, sin memoria, de hecho sin raíces. Y cuando no hay raíces, cualquier viento termina arrastrándonos. Por eso, una de las primeras cosas que tenemos que pensar como padres, como familias, como pastores, son los escenarios donde enraizarnos, donde generar vínculos, encontrar raíces, para que crezca esa red de vida que nos haga sentirnos en casa. No hay mayor alineación para una persona que la de sentir que no tiene raíces, que no pertenece a nadie. Este principio es muy importante para acompañar a los adolescentes. Todo eso leo también. Educar a los adolescentes en movimiento. La adolescencia no es solo una fase de cambio en la vida de vuestros hijos. Es una etapa puente. Y por eso los adolescentes no están ni aquí ni allá. Están en camino, en tránsito. No son niños y no quieren ser tratados como tales. Y no son adultos, pero quieren ser tratados como tales, sobre todo a nivel de privilegios. Viven esta tensión ante todo en sí mismo y luego con los que les rodean. Hasta ahí. Ahí un poco lo que nos venía diciendo los textos del Papa y lo que veníamos trabajando mucho nosotros, era que el adolescente está en movimiento constante y que si nosotros queremos acompañarlos, tenemos que poder aprender y dejar fluir ese movimiento. Un poco también hablaba de echar raíces y de sentirse un poco alienado de su familia. Quizás ahí uno empieza a tener en cuenta más la opinión de los pares, ¿no? Nosotros, en principio, lo que siempre charlamos, yo hablo como adolescente que fui y también lo veo mucho como docente,
el adolescente en ese momento está en búsqueda de su identidad, ¿no? Y también está atravesando muchos duelos propios, muchos duelos familiares, pero no duelos malos, sino porque esto un poco que decía el Papa, ya no son más niños, entonces ya pierden, ya no se ven más como niños, empiezan a tener un poco más de autonomía, pero tampoco son adultos, pero quieren que se lo traten como un adulto. Entonces es una etapa puente. A ver, no hay que olvidarnos también de cuando nosotros fuimos adolescentes, ¿no? Eh, Quizás, si bien acá estamos de muchas generaciones, es un tema que por ahí lo solemos hablar, más con mis alumnos también, y es un poco esto de que en esta etapa todos tenemos miedos, todos tenemos incertidumbres, eh, y no creo que nuestros miedos o nuestras incertidumbres o quizás el para dónde ir haya sido muy diferente a lo que fue para ustedes. Eh, lo que cambia son los estímulos, ¿no? Los estímulos de antes no son los estímulos de ahora, incluso de cuando nosotros fuimos adolescentes, no son los mismos estímulos que tienen ahora los chicos. Eh, a ver, la sociedad evoluciona y con ello vienen cambios avasallantes, culturalmente hablando, en las familias, en la sociedad, y uno empieza también a descubrir cosas nuevas. eh, Esto de los duelos de que hablaba yo, también un poco, cuando somos niños, nosotros vemos a nuestros padres como superhéroes, que lo pueden todo, que lo solucionan todo, y después empezamos a crecer y nos damos cuenta que también son humanos, como bien decían anteriormente los hermanos, que son humanos y también se pueden equivocar. eh, y ahí uno empieza también a duelar a lo que son nuestros padres de niño, empieza a transformarse esa figura que nosotros teníamos de los padres y, y empezamos a tener un montón de cambios internos, que por supuesto esos cambios generan un montón de rebeldía quizás o de por ahí de contradicciones propias, internas y externas. Eh, pero es una etapa que va a suceder y que va a pasar, y por ahí nosotros como adultos no tenemos que olvidarnos lo que nosotros pasamos también y entender un poco todos estos cambios que fueron habiendo, y el Papa también nos dice que como adultos y como personas que ya hemos pasado esa etapa, tenemos que elegir qué batallas pelear, eh, de ir cediendo un poco, de ir dejando que ellos descubran y de dejar de ver a la adolescencia como un monstruo, ¿no? Sino es una etapa. Acá dice, buscan siempre la confrontación, preguntan, discuten, buscan las respuestas y a veces no la escuchan y preguntan otra cosa antes de que los padres respondan. Pero justamente es por esto, de tanto en la cabeza, ¿no? De todo lo que sea cognitivo, y también están sucediendo cambios físicos. Eh, entonces empiezan a haber una revolución de cosas internas y externas que quizás no buscan una confrontación como para generar una discusión, sino porque están en esa incertidumbre de pasar de diversos estados de ánimo. Capaz que en un momento están bien, y aparte, cuando uno es adolescente, todo, todo se siente el doble. Quizás las emociones se intensifican un montón y quizás un enojo chiquito, de uno que lo ve de afuera, eh, no era para tanto, y, pero bueno, es un tiempo. Acá dice justamente el Papa, es un tiempo precioso de la vida de nuestros hijos, un momento difícil, sí, y un tiempo de cambio e inestabilidad. Una frase que presenta grandes riesgos, indudablemente, pero sobre todo un tiempo de crecimiento para ellos y para toda la familia. La adolescencia no es una patología, justamente esto que veníamos hablando,
y no podemos tratarla como si lo fuera. Es más, hay muchas teorías, ya me sale lo ñoña, que hablan del síndrome del adolescente normal, que hay ciertas conductas que es normal en la adolescencia y que si no sucedieran todos estos cambios de ánimo, si no sucedieran esto de la búsqueda insaciable de en qué creer, qué quiero ser, quién soy, qué muestro, qué me enseñaron, en dónde me enraicé, eh, sería patológico que no haya todas esas cosas. Entonces, la adolescencia no es una patología, eso es súper importante y tenemos que dejar de verla con cara mala. Un hijo que vive su adolescencia, por muy difícil que pueda ser para los padres, es un hijo con futuro y esperanza. Esto igual cabe aclarar que, que nosotros no somos padres todavía con Iván, eh, pero sí compartimos con muchos jóvenes y estamos en constante, eh, no sé, en contacto, digamos, como en las profesiones que tenemos, en nuestras fraternidades. Eh, la adolescencia no es una enfermedad con la que tenemos que luchar, es parte del crecimiento normal y natural de la vida de nuestros hijos. Donde hay vida, hay movimiento, y donde hay movimiento, hay cambio, búsqueda, incertidumbre, hay esperanza, alegría, también angustia y desolación. Pero qué importante es el movimiento, ¿no? Qué importante es que se mueva, porque si uno se estanca, eh, está un poco, el agua estancada se pudre, ¿no? Entonces hay que dejar que haya movimiento y hay que acompañar. Iván, ¿vos querés decir algo? Perdón, amigo, te saqué la palabra. Sí, no, igual, los textos de Francisco hablan de la experiencia de los padres y nosotros al no ser padres queremos expresar un poco también del tema de los hijos, porque si no, no va a haber una retroalimentación. Eh, el tema, acá por ejemplo subimos una imagen que decía, la juventud está perdida y quién crió a esos jóvenes. Es una frase famosa que muchas veces escuchamos decir, se escucha decir y a veces la repetimos sin saber, es la juventud está perdida. Pero hablando o retomando un poco las palabras de todo lo que se habló acá, ¿qué significa esto de perder a la juventud? O sea, ¿por qué decimos que la juventud está perdida? ¿Porque no hacemos lo que nosotros por ahí pensamos o lo que nosotros haríamos? ¿O por qué, digamos? ¿Qué nos lleva a tirar a veces este tipo de frases de tal magnitud que a veces nos quedan resonando en la cabeza y en el corazón? Y acá el chico, bueno, le contesta, ¿y quién crió a estos jóvenes? O sea, hay veces que sí somos reflejo de lo que hacemos. Como muchos hablamos, el ejemplo es lo que más queda en los chicos en la enseñanza, no solamente la formación ni las palabras, sino muchas veces el ejemplo. Bien explicada Malvina. Eh, y me prendo un poco de lo que decía Víctor, esto de los círculos virtuosos, también tener en cuenta de que hay cosas que por ahí son viciosas, pero Francisco también nos habla de los círculos virtuosos, que son aquellas cosas lindas que podemos aprender y repetir, digamos, que quedan en los chicos. También hay una frase linda que dice Francisco, que dice que la experiencia de fraternidad favorece el cuidado de los padres. Y acá me quiero detener porque para el tema de los jóvenes es importante esto, porque muchas veces la fraternidad hace de padres para los chicos. Es muy importante eso. Eh, no sé si en la OFS están así, pero muchas veces hace de contención en el sentido de padres. No porque no lo tengan en su casa, sino porque se sienten mejor abriéndose capaz con un par, digamos, con alguien de su misma edad, en su misma sintonía, digamos, alguien que más o menos sabe que va a entender. Entonces hace muchas veces de esto y está bueno que Francisco hable de fraternidad en este sentido, llama la atención. Y bueno, como hablaba la primera parte de una sociedad desarraigada sin historia. Las generaciones de hoy muy poco vemos que estén comprometidas de dónde vienen, digamos, buscar de dónde vienen, si no miran para adelante, digamos, desde el hoy, qué podemos hacer hoy por nosotros y en adelante. Entonces,
como decían los chicos, con paciencia y con tranquilidad, siendo perseverantes por ahí, tratar de no dejar de lado de enseñarles eso una y otra vez, digamos, de quiénes somos, de dónde venimos, porque el joven hoy en día no está llamado a buscar eso. Nuestras generaciones de hoy en día con las que estamos tratando no están motivados en buscar de dónde venimos muchas veces nuestras raíces. Por eso hay que tener paciencia sobre todo, porque es necesario y después más adelante uno sí se pone a pensar y dice, bueno, ¿de dónde vengo? ¿Qué aprendí? ¿Qué me quedó por aprender? Porque todo en algún momento, mirando hacia adelante, donde buscamos o por qué buscamos ciertas cosas, también nos lleva a pensar de dónde venimos. Eso sumando un poco también, justamente esto de que nuestros chicos y chicas tratan de sentirse protagonistas. Esto que decía Iván, de ir para adelante, de voy yo, y después freno quizás y empiezo a tener una retrospectiva, y de que no les gusta en absoluto de que se les mande o responder órdenes, eh, desde el mundo de los adultos, ¿no? Porque imagínense nosotros que siendo grandes no nos gusta lo que nos dice, que nos digan los que tenemos que hacer, incluso viniendo de gente más grande que nosotros y con más experiencia, eh, tratemos, ¿no? De ser un poco sus cómplices, de generar esa confianza, de no ser par, porque bueno, uno tiene que poner ciertos límites, pero sí acompañar y dejar que sean libres, quizás. Muy bien explicaban Silvia y Enrique de acompañar en libertad, de quizás no ordenar o no, o no decirle qué tenemos que hacer por lo que nosotros quisimos ser, quizás. Pasa no solo en la familia, sino en las fraternidades también muchas veces. Nosotros queríamos hacer tal cosa y la comparación a veces no está buena, dice, en esta búsqueda de autonomía quieren tener los chicos y chicas, encontrar que quieren tener los chicos y chicas buscan una oportunidad especialmente para las escuelas, parroquias y movimientos eclesiales. Fomentar las actividades que pongan a prueba y que los hagan sentirse protagonistas. Los necesitan. Ayudémoslos. Están buscando una manera, de muchas maneras, el vértigo que los haga sentirse vivos. Démoselo entonces. Estimulemos todo lo que les ayude a convertir sus sueños en proyectos y que puedan descubrir que todo el potencial que tienen es un puente y paso a paso una vocación, en el sentido más amplio y bello de la palabra. Es un poco más de lo que ya veníamos hablando. Propongámosles metas amplias, grandes desafíos, ayudémoslos a vencerlos y alcanzar sus metas, no los dejemos solos. Eso es fundamental, no dejar solo a los jóvenes, a los niños. Eh, Hace no mucho vi un video donde había una niña en un acto escolar, que estaba por actuar y de repente empieza en el público a buscar a su papá o a su mamá y quedó tiesa, ¿no? Hasta que lo vio. La importancia del acompañamiento del adulto al joven es fundamental. Y no solo hablo de la familia, ¿no? El acompañamiento hoy por hoy de la OFS a la JUFRA es una cosa fundamental, el no sentirse solo, el sentir que si bien queremos ser protagonistas y queremos ir para adelante, el saber que nos están acompañando o, o, o que alguien ya vivió quizás o escuchar experiencias que, que ya fueron vividas y es súper fundamental no dejarlos solos. Eh, Acá dice, por lo tanto, desafiémoslos más de los que nos desafíen. Esa es una frase quizás que depende de cómo se interpreta, puede ser tomada para bien o para mal, eh, pero los desafíos son en conjunto, siempre, de un lado y del otro, porque siempre hay una retroalimentación en esto no tiene que ser algo tenso, una soga tensa, sino un tiro y afloje constante,
de saber que los desafíos van a seguir estando, pero bueno, no hay que dejar que el vértigo se los den otros, dice, que no hacen más que poner en peligro sus vidas, démosla a nosotros. Pero el vértigo justo que satisfaga el deseo de moverse e ir adelante, que era un poco lo que decía Iván. Veamos que en tantas parroquias tienen esa capacidad de enganchar a los adolescentes. Estos 3 días de vacaciones nos vamos a la montaña o esto, vamos a pintar una escuela o un barrio pobre que lo necesita. Bueno, a veces las vacaciones hacen falta. eh, Hacerlos protagonistas de algo. Iván, ¿vos querés sumar algo? No, que tengan en cuenta que muchas veces no nos damos cuenta, pero el gran iniciador y generador de procesos, como dice Francisco, es el Espíritu Santo. Así que bueno, quedarnos con eso también. Gracias Iván y Malvina. Bueno, ahora retomamos, pero vamos entonces a la última catequesis que nos va a acompañar Enrique en esta lectura. Enrique, el video que teníamos pensado lo voy a dejar para después, en todo caso lo vamos a compartir Bueno, porque nos llevó más de la cuenta, pero ahí comparto para que vos puedas leer. bueno. Todos nosotros que hemos sido y somos padres, siempre queremos transmitir la fe que nos han transmitido nuestros padres y nos han hecho crecer a través del bautismo. Y el Papa va a decir, vosotros lleváis al bautismo a vuestros hijos y este es el primer paso para esa tarea de ser educadores en la fe, la tarea de transmitir la fe. Pero no lo hacemos solos, sino que el Espíritu Santo es quien nos acompaña, porque solo no vamos a poder hacerlo, nos dice el Papa, y eso es una realidad, ¿no? Esa fe que nos regaló y le regala a cada uno de los niños y nos ha regalado a nosotros el día de nuestro bautismo y que nuestros padres, a esa semillita, como decimos en las charlas de prebautismales, la han ido regando, la han ido cuidando y ha ido creciendo esta plantita que después fue una planta de feno. Y el Papa va a hacer hincapié en la palabra dialecto, ¿no? El dialecto del amor. Sabemos que un dialecto se toma de la lengua vernácula y se va transformando de acuerdo al pueblo, al lugar. Ellos, los italianos, saben mucho de dialecto porque cada región, cada provincia, cada lugar tiene su propia forma de hablar, ¿no? Por eso el Papa pone esta palabrita de manifiesto, ¿no? Y la va a transformar en el dialecto de la familia, en aquel dialecto que va construyendo papá y mamá junto con sus hijas y con sus hijos, y también van a ir entrando otras figuras que también son figuras paternas, como son los abuelos, que siempre tanta falta hacen. Habíamos escuchado a Silvia que los padres están secuestrados por los trabajos muchas veces, o que los padres también se autoexilian. Entonces, es importante la figura de los abuelos, ¿no? ¿Para qué? Para esta transmisión de la fe, ¿no? Esa transmisión que comienza con el ejemplo, con la coherencia cristiana, ¿no? De pensar, decir y hacer de acuerdo a los valores cristianos. Después, bueno, ese dialecto que utilizamos en la casa nos permite ser los primeros educadores en todo sentido, aún educadores en la fe, porque ese es el compromiso que nosotros como padres asumimos el día del bautismo de nuestros hijos, ¿no? Después va a venir los catequistas para desarrollar la transmisión de ideas con explicaciones, la iglesia va a ayudar, pero recalca el Papa, no olvidéis de esto, se hace en dialecto, se hace en el lenguaje del amor que se practica en la casa, ¿no? Y así no solamente decimos
que van a enseñarles a comer, a correr, a hablar, a decir papá, mamá, sino también a mostrarles y hacerle conocer a ese Dios que nos ama, nos quiere, nos ha dado la vida. Y si en casa no se habla entre los padres en la lengua de amor, del amor, la transmisión no va a ser tan fácil. No se va a poder hacer, o sea, uno no transmite, no da lo que no tiene. Y Jesús nos aconseja, va a decir el Papa, ser como ellos, ser como esos niños, hablar como ellos. Nosotros no debemos olvidar que esta lengua de los niños que hablan como pueden, pero es la lengua que le gusta a Jesús, la lengua de la sencillez, de la simpleza. Y por eso estos chicos, nuestros hijos, van a ir creciendo en ese hogar con este lenguaje, con este dialecto. Les enseñaremos a rezar con oraciones simples, dice, como ellos. Decid a Jesús lo que hay en vuestro corazón, como lo dicen los pequeños. El dialecto de los padres, que es el amor por transmitir la fe. Pero a la vez también hay un dialecto de los más pequeños, ¿no? De los niños, y que debe ser aprendido, debe ser acogido por nosotros que somos padres para crecer en la fe. Ese es un aprendizaje que verdaderamente se construye día a día, y todos los que hemos sido y somos padres, cuando nuestros hijos e hijas han sido pequeños, bueno, hemos hecho esto, hemos podido hacernos entender. Quizás no nos entendían cuando eran muy pequeños, pero después, al ir razonando de a poco, al ir creciendo, ese dialecto también se va a transformar. Y entonces surge una pregunta: ¿cómo podemos hacer entender a los padres que traen y traerán a los niños a la parroquia, a las actividades que hacemos, que no los dejen solos, sino que los acompañen y los eduquen en el camino de la fe? Esa es la palabra: acompañar y educar, ¿sí? No dejar esta responsabilidad en manos de otras personas que en algún momento van a llegar, ¿no? Por supuesto, decíamos al principio, los abuelos también son fundamentales y pueden dar una mano, ¿no? Y esto también hace que esta educación en la fe se comparta también con el jugar con nuestros chicos, ¿no? Los niños, va a decir el Papa, que crecen en la familia, pero muchos de ellos están sin familia. Decíamos, los padres están secuestrados por el trabajo, por las obligaciones, por las preocupaciones, y el padre y la madre siempre están ocupados. Y los niños crecen algo solos, son huérfanos con padres que todavía están vivos, con padres que están presentes, entre comillas, pero son huérfanos. Y los niños crecen algo solos. ¿No es así?, pregunta el Papa. Por eso aparece esta figura, ¿no? Hay una abuela, un abuelo que puede ayudar mucho. No hay que descartar esta figura, porque los abuelos tienen mucha experiencia y por ahí los descartamos en esta famosa cultura de descarte donde decimos, bueno, los viejos no sirven para nada, los viejos traen problemas. No, no es así. Por supuesto, no hay que abusar de los abuelos, porque también la presencia de papá, la presencia de mamá es importante para la transmisión de esa fe, y de esa fe con los valores de la vida, los valores que lo van a llevar a los niños a ir creciendo y que en algún momento, si es que se han hecho bien las cosas, ellos serán excelentes personas y por supuesto
excelentes cristianos. Y esto se va construyendo desde ese lenguaje familiar. Muchas cosas nos quedan grabados que lo que nos han dicho los padres, nuestros padres a lo largo de la vida. Pero va a decir el Papa, esa fe que te enseña tu madre, tu padre, tus abuelos, esa sabiduría de la vida que aprendes cuando eres niño y la que se da en el hogar, te va a hacer fuerte, es la que te hará fuerte. Y eso es lo que permite este dialecto que se da en la casa. En la escuela vas a aprender muchas cosas, cosas buenas, también valores, pero las básicas, va a decir el Papa, se aprenden en dialecto, en el dialecto del amor. Y también estos valores y demás se va transmitiendo mediante el juego. Pero la pregunta que nos hace el Papa, ¿tenemos tiempo para tirarnos en el suelo y hacer algo con tu hija o con tu hijo? Y las respuestas muchas veces que la damos y la hemos dado, estoy cansado, quiero ver la televisión, no me traigas problemas, pero jugar con los hijos es aburrido. No, no es aburrido. Hay que aprender, hay que hacerlo, hay que tirarse en el piso, hay que saltar, hay que correr. Y ahí van viendo que los padres acompañamos a nuestros hijos. Papá y mamá, dice, saben perder tiempo con sus hijos. En realidad no es una pérdida de tiempo, sino es una ganancia. Y después, los chicos que están acostumbrados, y también lo hemos hecho nosotros, ¿por qué? El porqué de esto, el porqué de aquello. Y esa es la edad del porqué, que nosotros también a nuestra edad hemos hecho algunas preguntas. Lamentablemente, a los que ya somos un poquito crecidos en edad, no había muchas explicaciones esos por qué de parte de nuestros padres, ¿no? No es que, no es que haya, que sea un error, sino que no habrán podido dar una explicación justa a todos esos por qué. Nosotros ahora sí debemos tener tiempo para responder, para jugar, para hablar, saber cómo perder el tiempo con nuestros hijos, con los niños. Y este es el verdadero dialecto del amor, ¿no? Que va a transmitir la fe y además los valores. Y el Papa nos pide, dice, trabajen en esto. No hay un libro, no hay un libro que nos diga cómo hacerlo. Esto lo vamos practicando y aprendiendo todos los días como papá y mamá. El núcleo del amor es la familia. Y lo que se aprende en la familia difícilmente se pueda aprender afuera. Y si se aprende, seguramente va a haber algún aprendizaje por ahí deformado, ¿no? Entonces, la figura de los padres, de los abuelos y después acompañados con la iglesia a través de los catequistas, de los sacerdotes, de las religiosas, de los grupos juveniles, de la jufra, todo eso va a ayudar a que nuestros niños se conviertan en adolescentes. Y bueno, ya hemos escuchado cómo es un adolescente. Bueno, no perdamos de vista papá y mamá, principales educadores en todo sentido, y más aún en la fe. Gracias, Enrique. Bueno, sí, acá deberíamos haber agregado una pregunta, es ponernos a pensar cuál es el dialecto de cada una de nuestras familias, ¿no? O sea, qué dialecto hemos tenido en nuestras familias. Pero bueno, como para hacer unas preguntas disparadoras, se nos ocurrió preguntarnos esto, ¿no? Y ahora abrimos el juego a aquellos que quieran animarse a responder algunas de estas preguntas. Primero, preguntarnos cuáles son las fortalezas y debilidades que advertimos en la vinculación con los adolescentes, ¿eh? Con sinceridad. Fortalezas y debilidades. ¿Cómo podemos transmitir hoy la fe a nuestros hijos? Esa es otra gran pregunta que nos han hecho llegar muchos de ustedes en su momento, como decíamos antes.
Y luego, ¿qué podemos mejorar como OFS en nuestra vinculación con la JUFRA? Porque ahora trasladamos la relación entre generaciones a nuestra propia orden, ¿no? Más allá de nuestras familias, y al revés, la JUFRA con la OFS, porque decíamos en toda relación hay un ida y vuelta, ¿no? Tenemos que ver las dos partes. Bueno, yo ahora les copio en el chat estas preguntas y abrimos entonces la posibilidad, si no están dormidos, si todavía están ahí, a compartir lo que quieran, lo que este tema les haya suscitado a cada uno de ustedes como padres, como hijos, como miembros de la iglesia, como en nuestra relación con los jufristas en relación con sus padres, en relación con la FS. A ver quién se anima a romper el hielo. Eduardo, te veo con ganas de hablar, Eduardo. Esta es una maldad mía porque Eduardo es hermano de mi fraternidad, entonces me atrevo me atrevo a exponerlo. No sé si que Sí, tenés conocimiento desde la psicología, ¿no? sí, yo una cosa que estoy de acuerdo con todo lo que dijeron en general, pero una cosa que querría un poquito remarcar. Claro, que a veces uno habla mucho de la gente. Y te silenciaste, Eduardo, espera que te silenciaste, ¿eh? Se te cerró el audio. Sí, que se habla mucho del tema de los padres, de los abuelos y la diferencia con lo actual, pero yo creo que hay que centrarse mucho en no caer excesivamente. Lo contextual es muy importante, el contexto, pero yo creo que los jóvenes de hoy, los jóvenes de ayer, los jóvenes del mañana, van a tener siempre el mismo problema, que es pensar ¿qué quiere Cristo de nosotros? Es decir, en realidad, está bien, nuestros padres nos pueden ayudar con sus experiencias o al contrario, no ayudar, pero creo que nadie puede escapar a que la buena noticia nos llama a cada uno en todos los tiempos, pero es la misma nueva noticia que hace 2000 años trajo Cristo. Y entonces el principal tema es cómo en este contexto que tuvimos los mayores, en este contexto que tienen los jóvenes, en este contexto que van a tener los futuros adolescentes, cómo imitar a Cristo, ¿no? En ese, y partir de la necesidad de que hay que aceptarse como es uno, humildemente, y de alguna manera eh, también ver que esto es un trabajo que lleva tiempo, porque uno de los dramas que tiene la juventud, la juventud actual, pero la nuestra también, es que eh, no ve que para autotrascenderse hay que, lleva tiempo, ¿no? Es decir, entonces a veces se crea mucho esa tensión, ¿no? De que los jóvenes se creen que no pueden escuchar a los viejos porque es otra realidad, pero lo que tiene que aceptar también mucho la juventud es que hay que tener paciencia, ¿no? Eh, porque si uno quiere realmente influir, tiene que tener paciencia, ¿no? Tanto a los adolescentes como a los jóvenes. Eh, sí, evidentemente hubo en la historia, digamos, últimamente se pasaba de la niñez a la adultez, no existía esto. Así que es un fenómeno bastante nuevo, que haya un periodo tan largo como es la adolescencia y la juventud. Pero al alargarse mucho trajo muchos problemas, que a las jóvenes se, eh, se los intenta utilizar, ¿no? Y de hecho, eh, en muchos, acá cuando nacieron las agrupaciones juveniles, generalmente
en la década del 30, más o menos, 1920, 1930, es cuando las instituciones de la iglesia, las instituciones políticas, crearon organizaciones juveniles, pero lo hicieron mucho para usarlos como fuerza de choque, para ganar la calle, ¿no? Eh, eh, y con un sentido un poco negativo. En la iglesia no tanto, pero de alguna manera se los separó demasiado de los adultos, ¿no? Y yo creo que también eso hay que verlo un poco, es un tema a reflexionar, digamos, porque tenemos poca experiencia, porque realmente, seamos sinceros, 1810 en la Argentina era Sí, sí, yo creo, gracias Eduardo, bueno, hay algo perdóname que hablé demasiado. no, Sí. no, no, hay algo que todos experimentamos y que seguramente vamos a estar de acuerdo, que es que la relación que nuestra generación, yo hablo de nuestra generación, los que estamos entre 50, 60, que la relación que nosotros tuvimos con nuestros padres, eh, hoy la relación con nuestros hijos, es decir, las generaciones que vienen después, es diferente. O sea, esa es una primera constatación que es obviamente un cambio cultural. Ahora, cuando vos decís, un joven lo que busca es a Cristo y la felicidad, bueno, y justamente la cuestión que nos interpela es cómo es esa transmisión, o sea, cómo hacemos nosotros esa transmisión que no es la misma la que nosotros recibimos de nuestros padres cuando éramos adolescentes, ¿no? Porque éramos una generación que, que quizás la adolescencia iba por otras cuestiones, pero no tanto quizás en el ámbito de lo que hemos recibido de la familia. Hoy se cuestiona más, ¿no? Hay como una ruptura. Ahora, yo quiero escuchar a Iván, a Malvina, o no sé si está Nicolás o ya se fue Nicolás, que yo me alegré que se hubiera conectado, pero ya lo perdimos, me parece. ¿Cómo nos ven ustedes a nosotros? Es decir, ¿cómo ven ustedes a nuestra generación? Es decir, ¿qué cosas a ustedes los acerca y qué cosas los aleja? A ver si lo puedo decir así. En el buen sentido, con confianza. No sé cuál de los dos se anima. Iván. Bien, de parte de nuestra experiencia, digamos, como decía Malvina, por ahora no tenemos la gracia de ser padres todavía, por eso hablamos un poco desde la experiencia de hijos. Pero sí, es muy importante, como dice Eduardo, que esto de la paciencia es muy importante para los dos extremos. Francisco es muy cortante, digamos, con esto, cuidar los extremos desde el comienzo, desde que empezó su pontificado, es muy cortante, muy tajante con esto, cuidar los extremos. Tanto a la gente mayor como a los más chicos, para que los chicos no pierdan de dónde vienen, digamos, sus raíces, como hablábamos. O sea, él siempre repite eso y en cada oportunidad lo trae a colación porque él cree que no tiene que por qué pasar desapercibido eso, que parece tan tonto o por ahí lo repetimos, pero no lo hacemos vida, digamos. Pero por ahí nosotros tenemos, o sea, hay muchos puntos de vista, como decían, de muchas generaciones, porque es como que en poco tiempo, entre los 90, 2000, han pasado tantas cosas, tantas revoluciones, tantas actualizaciones, tantas cosas nuevas, es como que de un momento a otro pasamos de no tener tanta información a estar sobreinformados en todos los temas. En todos los temas. Pasamos de no saber de dónde buscar ciertas cosas a tener 1000 lugares donde encontrar otras, por ejemplo, que son similares o iguales, digamos. Entonces es como que el mundo cambió y como dicen muchos, nos cuesta seguir el ritmo del mundo. Y las generaciones que van naciendo ya la traen incorporada, mal dicho, ¿no? O sea, aprenden más rápido porque innatamente vamos haciendo cosas que no nos damos cuenta que no hacíamos cuando éramos niños antes. Que está bueno, o sea, hay que ver el lado positivo porque también esas cosas son buenas, porque no todo es malo, digamos, siempre que se use para un bien bueno, digamos, no todo tiene que ser malo.
Pero está bueno esto de la paciencia, recalco mucho lo que dijo Eduardo, es muy importante. Gracias, Iván. María. Hola a Hola, todos. Hola, María. ¿Qué tal? Bueno, yo quería, me remito a la primera pregunta, que es cuáles son las fortalezas y debilidades, ¿no? Yo no soy madre, pero fui adolescente, tengo 70 años y además trabajé mucho con adolescentes. Pero me gustó muchísimo, muchísimo, y la felicito, la completa síntesis que hizo Malvina, me parece que es la chica que habló, la chica. Bueno, excelente, porque ella dijo justo, justo lo que hay que decir, digamos, ¿no? Porque me parece que eh, una de las debilidades, escuchándolos a todos, a los que son padres, a los que opinan, digamos, teóricamente, una de las debilidades que a mí me parece es que medimos con nuestros propios criterios, o sea, los adultos pensamos que los jóvenes tienen que aprender esto, tienen que aprender lo otro, y no escuchamos lo que decía Malvina. Malvina está diciendo que los problemas, que la adolescencia es un periodo de cambio y es un periodo muy complicado, muy difícil, muy doloroso, porque está poblado de duelos, ¿no? Y entonces, no solamente eso, sino que hay muchísimos cambios orgánicos, psíquicos, y en una sociedad que cada vez son cambios, son vorágines de cambios y situaciones que los exponen a situaciones muy complicadas. Entonces, los adolescentes lo que necesitan, a mi criterio, la conexión con las nuevas generaciones, es acompañamiento, escucharlos, tratar de entender cómo ellos van procesando todas esas etapas, todos esos estímulos que les vienen de afuera, porque son muchísimos y son difíciles para nosotros, los adultos, y no quiero pensar para ellos. Y además en un proceso en el que necesitan diferenciarse de nosotros. Entonces, y sobre todo de los padres, porque ustedes, los que son padres, saben que cuando generalmente en la adolescencia es muy difícil dialogar justamente porque ellos necesitan diferenciarse. Y el hecho de necesitar diferenciarse hace que, por ejemplo, los varoncitos generalmente tienen serios problemas con los papás, digamos, en las etapas de pubertad y adolescencia, y las mujeres con las mamás, digamos, ¿no? Entonces hay etapas que son muy, muy conflictivas y a veces inclusive generan daños irreparables en el vínculo si los padres o los adultos, para no generalizar en padres, no sabemos escucharlos y acompañarlos. Y no es sencillo, pero a mí me parece que de todo lo que yo escuché, la debilidad, inclusive la debilidad en cuanto a la OFS en relación a la JUFRA, es eso, que nosotros queremos que ellos piensen con nuestros criterios y ellos necesitan que nosotros los escuchemos y que les transmitamos nuestra experiencia, así como dijo Malvina, pero escuchándolos a ellos y acompañándolos en este proceso que es tan difícil para ellos y para nosotros, ¿no? Acompañarlos. Eso es más o menos lo que yo pienso en relación a las fortalezas y debilidades. No sé si es claro. Clarísimo. Gracias, María, sí. ¿Y qué podemos darle? ¿Qué podemos dar la OFS a la JUFRA? ¿Qué les podemos dar? Si es que podemos darles algo. A ver, Claudia. Hola, Claudia. Hola, buenas noches. Y yo creo que lo que uno puede dar es muy simple y capaz que nosotros lo hacemos complejo, ¿no? ¿Qué es nuestro tiempo? Es el estar, simplemente el estar y, como dijo recién María, el estar atento y el escuchar, ¿no? Nosotros tomamos la palabra obediencia como hacer caso. Y sin embargo, si buscamos la raíz,
en el latín nos dicen que es saber escuchar, ¿sí? Es saber escuchar lo que Dios quiere de nosotros, saber escuchar lo que el otro necesita. Eh, Nada, como mamá, lo digo, la presencia de uno y de estar atento, ¿no? No ver, no solo estar escuchando, sino también estar viendo, ¿no? Mirar con esa mirada atenta, porque a veces hay lenguajes corporales que hablan mucho más que las palabras. A veces no se necesita muchas palabras, sino un simple abrazo, porque tampoco los papás tenemos todas las respuestas. También tenemos que tener claro que a veces no somos nosotros con los que nuestros hijos van a hablar primero. Hay cosas que a veces es difícil hablar con los papás y nosotros tenemos que ser astutos tal vez y pedir a alguna persona de confianza que se acerque eh, o usar alguna estrategia. Yo siempre lo hice con los padrinos, ¿sí? La figura de los padrinos en la vida de mis hijos siempre fue muy importante y presente. Y cuando yo me daba cuenta que por ahí había temas que a mí no me iban a contar, principalmente en la adolescencia, siempre le pediría a los padrinos, en el caso de Agustín, o a la madrina, en el caso de María Sol, que se acercara porque a mí me parece que pasaba algo que yo no podía, que a mí no me iban a contar. Entonces siempre me fueron muy buenos compañeros de camino los padrinos de mis hijos. Entonces, bueno, nada. Vos sabés que el Papa lo menciona en una de estas catequesis a los tíos, ¿no? Bueno, habla de los tíos, porque él dice, a veces con los tíos uno se anima a hablar lo que con los padres no, ¿no? E incluso hablar de una manera, bueno, lo menciona ahí el Papa Bueno, justamente. y en esto de los tíos, vieron que los chicos a mí me llaman tía, ¿no? Un poco a mí me Sí. gusta la figura de tía, que uno no es la mamá, no es el papá, y que está ahí acompañando, ¿no? Y escuchando. Y también aprovecho para compartir con ustedes en esto de nuestras formaciones permanentes. Estoy leyendo un libro que se llama Adulto se busca, que es de un director de una escuela secundaria y también acompaña a grupos de jóvenes a nivel diocesano. Y a mí me quedó mucho de lo que vengo leyendo, que él dice que nosotros, los adultos, hoy tenemos que tener claro que no estamos acompañando al joven ideal, al joven que nosotros idealizamos, ni al joven que fuimos nosotros. Que nosotros acompañamos al joven de hoy, que es distinto a esos dos. Entonces estaba bueno todo lo que decía María, ¿no? De por ahí estar atentos, de escuchar, de saber qué quieren, qué necesitan, y de que están recontra bombardeados con millones de cosas bueno, que a veces no son fáciles de manejar. Bueno, un poquito por ahí, ¿no? Por ahí hay un montón de cosas para hablar, pero bueno, ya el tiempo es corto. Así que un poco Gracias, no, gracias, Claudia. Es importante esto, saber qué podemos nosotros como FS darle a los jóvenes de Jufra que se pueden acercar o que podemos tener cerca. María Elisa dice, mi reflexión particular desde mi experiencia he educado a mi hija e hijo de igual manera que lo hicieron conmigo y agregando el ejemplo y el diálogo que me faltó con mi madre, transmitiendo así la fe y los valores que ya no educan en la mayoría de las familias. Como docente jubilada experimenté muchos alumnos con papás ausentes y me tocó ser esa figura en que muchas nenas aún hoy recurren para confiar. El Espíritu Santo me guía y me fortalece con sus dones tanto en mi familia como en la fraternidad. Gracias, María Elisa. Hermoso esto que compartís. El tema del juego que el Papa resalta, no se cansa de resaltar, como nos leía Enrique, ¿no? Porque claro, el juego es ese lugar donde uno se conecta desde otro lugar. En el capítulo nos pasó que nos la pasamos jugando, ¿no? Jugamos y ahí nos conectamos desde otro lugar de manera como niños, ¿no? Malvina. Ahí voy. Para que quiero bajar la mano, pues ahí está. Bueno, un poco estuve pensando o rezando mucho esta pregunta de qué podemos
mejorar la JUFRA con la OFS y la OFS con la JUFRA. Un poco nosotros quizás tomar lo que ustedes vivieron y sus experiencias, que siempre es, no sé, escucharlos, las vivencias, las experiencias, siempre es muy enriquecedor. Y muchas veces, no sé, en el capítulo de Fraterno de la OFS con Seba, estuvimos haciendo algunos videitos con algunas experiencias de exjufristas y también con algunos frailes que acompañan a la JUFRA, y también el compartir, ¿no? Siento que escucharlos enriquece mucho y quizás un poco trabajar nosotros la apertura esa de la escucha y de frenar un poco, porque vamos, 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 que eso está buenísimo, pero bueno, nosotros compartimos mucho, mucho con Claudia, y Claudia por ahí nos dice, bueno, para y escucha, para y escucha. Y a mí, bueno, personalmente, yo hablo, y ella me dice, escucha, porque a veces escuchando eh, podés aprender más cosas y podés prestar atención a muchas cosas que si estás haciendo ruido o si tenés quizás ruido interior no podés escuchar. Eh, Eso por parte bueno, mía en realidad para la OFS. Y a la OFS lo que yo le pediría es esto que vengo diciendo desde que empezó y que con cada uno que tengo la oportunidad de hablar, el acompañamiento. El acompañamiento a sus jóvenes. Quizás algunos, no sé, o les cuesta el acercamiento o no saben cómo hacerlo. A sus jóvenes en todos los aspectos, ¿no? En sus hijos, en sus sobrinos, en la juventud franciscana, en sus grupos que tienen en las parroquias. Quizás el acercamiento o, o enfrentarse a algo nuevo, ¿no? Que bien decían todos, eh, que no sé, que no vivieron o que vivieron de diferente manera, pero lo que yo le pediría es la apertura y obviamente la escucha, pero quizás no una escucha para responder, sino una escucha para comprender, viniendo de este lado también, ¿no? De escuchar, pero no escucharte para darte una respuesta o para darte una solución, escucharte para comprenderte, tanto nosotros los jóvenes como la OFS para nosotros. Siento que quizás muchas veces, bueno, yo siempre tuve una buena relación con la OFS y todas las OFS que me rodearon, eh, pero siento que la JUFRA hoy necesita eso de ustedes. El saber que en su región no están solos, de preguntar, che, ¿cómo viene la JUFRA? Che, ¿hay JUFRA? De acompañarlos, ¿no? En este camino de discernimiento, porque la JUFRA es un camino donde uno va descubriendo cosas, y si no sé si hay, por ejemplo, o si no sé hace mucho, o no tengo novedades hace mucho, acercarme a nuestros nexos, que bueno, nuestros tíos serían los animadores fraternos en este caso, regionales. Si el animador regional no me puede dar una respuesta o no sabe, que se comunique con Claudia o preguntarle a Claudia o acercarse a nosotros, ¿no? Aprovechar esos nexos que tenemos entre nosotros, y seguir fortaleciendo este vínculo que es muy lindo. Para mí es súper importante tener el acompañamiento tanto de la OFS como de los asistentes, por experiencia, por el simple hecho de compartir, porque compartir vida es muy lindo. Pero nada, eso, acompañamiento y el no dejar solos a los jóvenes. Nosotros de nuestra parte también vamos a tratar de estar más presentes, y esto de la comprensión y la apertura, porque vamos a encontrarnos
tanto ustedes como nosotros, con cosas que no nos son familiares o que nos cuestan quizás un poquito más porque no estamos acostumbrados, pero permitirnos tener esa apertura eh, mental y emocional es un desafío muy grande que siento que nos está haciendo falta. Gracias. No, Ay, quiero agradecer el gracias. espacio. Quiero agradecer el No, al espacio contrario. porque es donde nos podemos encontrar también y escuchar. Sí. Así que, nada, No, eso. es muy, muy importante escucharnos esto de qué uno necesita del otro y yo digo, es tan sencillo, ¿no? Y al mismo tiempo estar comunicados, saber, como vos decías, de hecho, este encuentro dio ocasión a que la región NOA, ¿no es cierto, Enrique? En una de las reuniones que tuvimos con Iván y Malvina, que ellos se conectaron desde su reunión de consejo ahí en el parque, se enteraran que en La Rioja, ¿no? Hay 50 jufristas que están ahí y se enteraron ahí a raíz bueno, de que nos conectamos y nos generar espacios, ¿no? Tenemos que ser creativos y generar espacios de encuentro entre OFS y Jufra. Ustedes buscarnos a nosotros y nosotros buscarlos a ustedes, porque seguramente nos vamos a hacer mucho bien mutuamente. Ahí Olguita recuerda la experiencia de la misión. Es verdad que ustedes en las misiones se han unido y ahí tienen la experiencia de lo que sucede cuando misionan juntos o cuando han misionado juntos la OFS con la Jufra, que es algo maravilloso, ¿no? Porque ahí hay una experiencia que hacen juntos y que en última instancia disfrutamos del mismo modo. Yo me quedé impactada en este último capítulo cuando hacíamos los juegos y veía, no sé, a Iván o a Malvina que también se divertían con nosotros. Y digo, bueno, claro, nos divertimos en las mismas cosas, ¿no? En última instancia, tenemos muchas cosas en común, muchas más de las que a veces creemos. Pero miremos para adelante, ¿no? Pues siempre está la crítica de qué hicimos o qué no hicimos. Mirar para adelante y decir, bueno, de ahora en más, ¿qué puedo hacer en mi región o en mi fraternidad para acercarme a jóvenes que puedan conocer este carisma? Bueno, es tarde, se hizo más tarde de lo esperado, pero no sé si hay alguien que quiera agregar algo más, que quiera compartir algo más. No quiero sacarles el tiempo, que es un tiempo ya es tarde. Ahí veo que hasta el mismo fraile se nos fue. Fíjense ustedes, estaba Gonzalo conectado y ya no lo tenemos. Yo le iba a pedir que nos haga la bendición, pero no lo perdí. Pero no sé si alguien quiere a decir algo más y si no, rezamos un Padre Nuestro y nos vamos todos a casa, nos quedamos en casa a prepararnos para el partido. ¿Les parece? Si no hay nada más, les agradezco muchísimo a Enrique, a Silvia, a Víctor, a Malvina, a Iván, por haber preparado con tanto cariño este encuentro, con dedicación, de leer los textos del Papa, elegir imágenes, elegir los pedacitos de texto. Todo eso hay mucho, mucho amor detrás, así que se los agradezco mucho y evidentemente las cosas que hacemos en equipo salen mejor, ¿no? Que si las hacemos solos, no hay duda. Y agradezco a todos los que hoy se conectaron para estar un ratito juntos y compartir esta temática que a todos nos ocupa, nos preocupa, porque todos tenemos de algún modo hijos, sobrinos, nietos o hermanos. Bueno, nos encomendamos entonces a Dios Padre para que Él, siendo nuestro Padre, nos ilumine, nos haga ver aquel que nos necesita en esta relación de generaciones, en esta necesidad que con tanta claridad nos han dicho ustedes, acompáñennos, los necesitamos, no nos dejen solos, y al mismo tiempo nosotros esa necesidad que tenemos de que esa fe que hemos recibido, ustedes la puedan también conocer, sobre todo el amor de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. San Francisco y Santa Clara ruegan por nosotros. Nuestra Señora de Luján ruega por nosotros. Gracias, queridos hermanos. Nuevamente, muchas bendiciones, que descansen. Nos veremos Muchas pronto. gracias. Solo aclarar que salteamos el mes que viene, no va a haber formación de este encuentro, salteamos las vacaciones de invierno y retomamos en agosto.
¿Mm? Abrazo grande. Que Abrazo grande. descansen. Gracias a cada uno. Muchas Gracias. gracias. Paz y bien. Abrazo para todos, paz y Así. bien. Adiós. Chao, paz y bien. Felicidades Así, para Enrique, Silvia y Víctor, que estuvieron Ay. fantásticos. Chao, Adela, gracias, gracias. Adela, A gracias, ustedes. Adela. Beso. Saludos, Gracias, Víctor. saludos. Nos Adiós, vemos. Enrique. Gracias. Adiós, Gracias. Débora. que Gracias, andes bien. Débora, A hermoso. ustedes. Gracias. Chao, Hasta Adela. luego. Abrazo, Adela. Chao, Eduardo. Chao.